¿Quieres descubrir tu propósito en la vida y vivirlo a plenitud? Este podcast es para ti. Bienvenido a Ibe Joan Podcast, donde descubrirás tu propósito y cómo vivirlo en plenitud. Te enseñaremos herramientas que te ayudarán a exponenciar cada uno de tus talentos y a poder vivir más allá de tus límites. Así que, ¿estás listo para vivir tu propósito y vivirlo a plenitud? Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Si eres de los que has estado conectado con nosotros en el podcast, gracias por tu apoyo y te invito a que lo compartas con otros porque lo bueno se comparte. Sé de bendición a otros compartiendo este podcast que yo sé que es de bendición. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre dos cosas muy importantes para que podamos vivir el propósito de Dios. Pero así como son importantes, también muchas veces se nos hace difícil. ¿Y por qué será? Así que eso vamos a estar viendo en este episodio y tú dirás, ¿y cuáles son esas dos cosas, Ibelis? Dime cuáles son. Pues sabes, una de ellas es la obediencia. Obediencia es una palabra que nada más de escucharla nos hace pensar que tenemos que rendir nuestros deseos por hacer algo que a lo mejor no es lo que queremos. Y muy bien, la obediencia no necesariamente siempre va a ser algo que queremos hacer, pero sí es algo que en Dios tiene grandes resultados. Y es importante que nosotros entendamos que la obediencia trae bendición y que la obediencia no lo debemos ver como una carga o como algo imposible de hacer. Al contrario, debemos de verlo como esa parte fundamental y maravillosa de servirle al Señor. O sea, cuando yo soy obediente, eso trae a mi vida bendición y el yo ser obediente muestra amor por Dios. Así que si yo amo a Dios, tengo que tener obediencia. Y esto es una palabra que decimos mucho a los niños para que hagan, ¿verdad? Caso, como decimos, para que obedezcan. Pero los niños muchas veces son más obedientes que los mismos adultos. Y tú podrás decir, bueno, Ibeli, ¿por qué no has conocido a mis hijos? O no has conocido a mis nietos, o no has conocido a mis sobrinos. Y en efecto, los niños muchas veces no obedecen por más que tú les digas. Pero yo creo que en un momento siempre el niño va a responder. Pero nosotros como adultos nos cuesta muchas veces obedecer porque ya tenemos un criterio. Y si no está basado en nuestros criterios, muchas veces no queremos ni responder, no queremos obedecer. Pero en este episodio quiero hablarte de cuán fundamental es esto de la obediencia y cuán beneficioso es ser obedientes para poder vivir en el propósito de Dios. Y la otra palabra es otra que tampoco muchas veces entendemos y se nos hace difícil y es la paciencia. Y si hay algo que quiero definir de la palabra paciencia, más allá de esta capacidad de poder esperar pacientes, o sea, esperar tranquilamente el cumplimiento de algo, es que la paciencia es un fruto del Espíritu. Así que la paciencia se produce por medio del Espíritu Santo. Así que esto es importante que podamos entender que necesitamos del Espíritu Santo en nuestra vida para poder cumplir con ambas cosas, tanto con la obediencia como con la paciencia. Así que yo sé que muchas veces cuando escuchamos la palabra paciencia, yo no sé si tú, pero cuando decimos paciencia y le decimos, Señor, dame paciencia, y decimos no, porque después nos va a dar más pruebas. Y esto, ¿verdad? Hay un texto bíblico de la Biblia que nos habla que la paciencia, que la prueba produce paciencia. Y a veces no queremos pasar por medio de pruebas, pero son parte de la vida.
Y en el episodio anterior estuvimos hablando sobre los cambios y las transiciones. Y si hay algo que la paciencia nos prueba es eso, cuando estamos pasando por cambios y transiciones en la vida. Así que hoy quiero hablarte sobre la obediencia y la paciencia, virtudes esenciales que necesitamos para poder vivir en el propósito de Dios. ¿Alguna vez te has sentido que no tienes paciencia, que todo te sale patas arriba porque no quieres obedecer a algo que sabes que es de beneficio, pero a veces nos cuesta porque a lo mejor es contrario a lo que anhelamos o a lo que queremos? Pero te has preguntado por qué Dios permite y por qué Dios pide eso de ti y por qué Dios te hace esperar. Pues es una de las cosas que vamos a hablar en el episodio de hoy. Y quiero hablarte comenzando sobre la importancia de la obediencia. ¿Por qué es importante, Ibeli? Porque tú dices que la obediencia produce bendición, porque es fundamental, porque es una cualidad, virtud esencial para que yo pueda vivir en el propósito. Ok, la obediencia es fundamental porque esto es parte de lo que hace que podamos tener una relación con Dios. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, nos recuerda cuán importante es esto, que dice, si me amas, guardas mis mandamientos. O sea, si yo digo amar a Dios, yo tengo que obedecer sus mandamientos. Y a veces podemos pensar que la obediencia es como les decía ahorita, como algo cargado, como algo difícil, como algo imposible o como algo malo. O sea, como que es algo que no queremos. Pero si realmente nosotros queremos cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida y sabemos quién es Dios, que lo que Dios tiene para nosotros es bueno, que Él es nuestro creador, que Él tiene un propósito eterno con nosotros y que su plan esté bien, como compartíamos en episodios anteriores de Jeremías 29:11, que Él sabe los planes que tiene contigo. Y lo maravilloso de esto, que sus planes son buenos. Así que cuando Él nos invita y nos da unas instrucciones o nos da unos mandatos, podemos obedecer con gozo, podemos obedecer sabiendo que eso que vamos a hacer va a producir para bien. Que claro, muchas veces no es lo que bueno, no muchas veces, la carne no va a querer obedecer las cosas del espíritu. Pero cuán importante es que nosotros podamos ver la obediencia no como un castigo ni como una carga, sino que lo podamos ver como un acto de amor. Si yo amo, yo voy a obedecer. Y cuando lo podemos ver de esta otra perspectiva, comenzamos a entender que es tan fascinante este hecho de que, aunque mi carne, aunque mis razonamientos no quieran obedecer, puedo entender que si yo amo a Dios y yo quiero vivir en el propósito de Dios, el obedecerle es un acto de amor. Y el amor es bueno porque Dios es amor. Así que obedecer a Dios es esa muestra de amor, de nuestro amor por Él. Es nuestra forma de decirle que confiamos en su plan y que estamos dispuestos a seguir sus caminos. Y mira, imagínate, vamos a hacer este escenario. Estás en una barca y ¿verdad? Tienes un capitán en esa barca y ese capitán tiene un plan trazado, una ruta trazada, es un capitán de experiencia, un capitán que sabe hacia dónde van y tú eres simplemente alguien que se montó en esa barca para llegar hacia un destino, pero en medio de ese caminar, ¿verdad? En medio de ese navegar, se levanta una tempestad y el capitán les indica que se siente, que estén tranquilos, que esa tempestad terminará en un breve tiempo, pero que pueden estar tranquilos porque no es algo que vaya a hundir a la barca. Es probable que en ese momento se te cueste entender y obedecer y en vez de quedarte sentado tranquilo, comienzas a desesperarte, comienzas a tener miedo, comienzas a pensar que la barca se va a hundir
Y hasta personas pudieran ir donde el capitán y decirle, capitán, tú no entiendes que nos vamos a hundir. Tú no ves que estos vientos están demasiado fuertes. Yo creo que tú no sabes ser un capitán. Yo creo que tú no puedes guiar este barco. Y el capitán puede decir tranquilamente, he estado en condiciones peores y hemos podido sobrellevar y llevamos el barco al otro lado. Así que confía y obedece a estar quieto y sentado. Y esto pudiera parecer como algo, un relato muy aislado, pero sabes que en la palabra del Señor vemos un ejemplo de esto. Cuando Jesús les dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, vamos a llegar a un destino y en medio del trayecto se levanta una gran tempestad. Y Jesús estaba dormido. Y los discípulos decían, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús le habló al mar. Viento calla, mar enmudece. Y dentro, ¿verdad? Parafraseando de esto, porque, ¿verdad? El tema es más bien de la obediencia. Pero vemos aquí que cuando sabemos quién es el capitán de nuestra vida, quién es el que tiene el plan trazado, cuando nos dé una instrucción, aunque no entendamos, podamos tener la seguridad de que Él tiene un plan perfecto, que podemos estar confiados y dispuestos a seguir sus caminos y a obedecer, aunque no lo entendamos. Y créeme, muchas veces la obediencia va a ser una obediencia de amor y de fe, no de razón. Puede que no tenga los argumentos completos o las razones completas, pero créeme que si obedeces vas a ver resultados. Así que podemos ver ejemplos en la palabra del Señor de obediencia, que pudiéramos hablar de Abraham, pudiéramos hablar de Noé, dos personas que muestran el poder de la obediencia. ¿Sabías que la obediencia tiene un poder extraordinario? Que esto es algo fundamental en la vida del creyente y de la vida del ser humano, si queremos vivir en el propósito. Abraham, teniéndolo todo, Dios se le muestra y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de todo lo que conoces. Algo para darte una tierra que yo te voy a mostrar, para darte una herencia. Haré de ti una nación grande. ¡Wow! ¡Qué fe y qué obediencia! Sin haber visto, sin saber a dónde iba, pero allá fue. También vemos la obediencia de Abraham cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, tu primogénito, aquel por el que oraste, aquel por el cual Dios te prometió y ahora te lo pide. Y él fue capaz de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía la fe. Y algo que aprendí hoy de mi pastor, que decía, ¿sabes qué? Abraham tenía fe, pero la fe es un don de Dios. Así que hasta la fe Dios se la dio a Abraham. Así que todo proviene de Dios. Para que nosotros podamos obedecer, tenemos que creer, tenemos que tener esa fe. Vemos a un Noé que obedeció contra todo pronóstico. ¿Quién te hace pensar que en un lugar donde nunca ha llovido, hacer una barca, reunir animales de todas clases y ponerlo dentro de un barco? Pero su obediencia lo salvó. Sabes, la obediencia a Dios te salvará de tantos problemas. Así que es importante. La Biblia nos enseña que la obediencia y la paciencia son fundamentales para que nosotros podamos tener una relación con Dios correcta. Si vamos a Hebreos capítulo 10, verso 36, se nos dice, porque os es necesaria la paciencia. O sea, la paciencia no es si tú quieres, la paciencia es necesaria. El fruto del Espíritu es necesario para que nosotros podamos vivir acorde al propósito de Dios. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, dice el verso 36, para que habiendo hecho la voluntad de Dios puedas obtener la promesa. Hay una promesa maravillosa de Dios.
una maravillosa promesa eterna. Y para que nosotros podamos obtener esa promesa, tenemos que hacer la voluntad de Dios, que esto implica obedecer, y necesito paciencia. Porque la paciencia nos permite esperar el tiempo perfecto de Dios, mientras que la obediencia nos guía a seguir su voluntad, incluso cuando no entendemos. ¿Sabes qué? Quiero darte varias razones por qué nos cuesta muchas veces obedecer y nos cuesta la paciencia. Recordando que la paciencia es un fruto del Espíritu, así que esto es importante que nosotros vivamos en el Espíritu, que tengamos una relación con Dios. Así que una de las razones por qué nos cuesta es que como seres humanos somos impacientes. Vivimos en una sociedad que valora la gratificación instantánea, o sea, todo es rápido. O sea, envío un mensaje y ya me responden en segundo. Envío un correo electrónico, me responden en segundo. Necesito comer, pongo en el microondas, está caliente en segundo. O sea, todo es rápido, gratificación instantánea, o sea, algo y me gratifican al momento. Y a veces eso es lo que nos hace y nos resulta difícil esperar, porque ya no tenemos que esperar ni tan siquiera para ver una noticia del otro lado del mundo. Pero tenemos que entender que en Dios las cosas no son iguales. Esperar en Dios tiene un propósito, porque la paciencia en el proceso de encontrar el propósito y vivirlo es vital, es importante. La paciencia es igualmente crucial en nuestra búsqueda de vivir ese propósito de Dios. Y esperar en los tiempos de Dios no es fácil. Dios tiene su propio tiempo para cada cosa y aprender a esperar en sus tiempos y confiar en su proceso es una señal de que tenemos fe, de que creemos y confiamos en Dios. Así que Hebreos 6:12 nos anima a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Así que cuando llega a tu vida esa impaciencia, que quieres todo para allá, que a lo mejor tenías un proyecto, un propósito, una idea y quieres que se ejecute ya y Dios te ha hecho esperar. Así que una de las razones por qué nos cuesta es la impaciencia. Otra de las razones por qué nos cuesta muchas veces obedecer es la falta de fe. A veces dudamos de que Dios tenga un plan con nosotros perfecto y esto nos lleva a que nosotros tengamos una vida de duda, de incredulidad. Y si hay algo que al Señor no le agrada, es la incredulidad y la falta de fe. ¿Cómo podemos pretender que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas si no tenemos fe? No podemos dudar. Sé que a veces es cuesta arriba, pero obedecer es un privilegio, es una muestra de amor para Dios. Así que yo te invito que cuando sientas que no tienes fe o que viene la duda, recuerda que Dios no espera de ti esta fe grandísima. Espera esa fe genuina. No una fe fingida, sino una fe genuina en Él. Otra de las razones que a veces nos cuesta obedecer es el miedo a lo desconocido. Es esa incertidumbre sobre el futuro que nos puede hacer resistirnos ante la obediencia y la paciencia. Y esto me hace recordar una anécdota que leí una vez de alguien que estaba escalando una de las montañas, no recuerdo si era el Everest. Y esta persona en medio de la noche se, se cayó y se quedó guindando de de la soga simplemente. Y esa noche hacía demasiado, pero demasiado frío. Y ese escalador le dijo, Dios, sálvame, por favor, sálvame, no me dejes morir aquí. Y escuchó al Señor que le decía, corta la soga que te sostiene. Y él dice, no, eso no es Dios, eso no puede ser Dios, porque como yo voy a cortar la soga, si estoy bien alto, corto la soga y caigo y me muero. Y volví a escuchar a la voz de Dios que le decía, corta la soga. Y él no la quiso cortar. Y allí murió congelado.
Cuando llega ese momento de estar frente al Señor, le dice: Señor, ¿por qué no me salvaste? Y él le dijo: porque no me obedeciste. ¿Por qué no obedeciste mi voz? Si me hubieses obedecido, hubieses entendido que yo te quería salvar. Solamente estabas a unos simples centímetros de llegar al suelo. Con solamente soltar la soga, hubieses podido levantarte y caminar. Pero como había miedo a lo desconocido, él no sabía a cuánta distancia estaba. Él no podía ver porque era de noche. El miedo y la falta de fe y su impaciencia hicieron que no tomara decisiones correctas y no escuchó lo que Dios le decía. Y así pasa muchas veces. Dios nos habla, nos da instrucciones, nos dice lo que tenemos que hacer y a veces ese miedo a lo desconocido nos hace no obedecer lo que Dios quiere. Pero podemos entender que cuando Dios tiene un propósito contigo, Él te va a hacer entender y te enseñará lo que tienes que hacer, pero nosotros tenemos que obedecer. Así que es importante que podamos esperar en el tiempo de Dios, que podamos obedecer su palabra y recordar que cuando Dios nos tiene en espera, que cuando Dios nos pone en ese proceso de tener paciencia, de esperar por una respuesta, recordemos que es por un crecimiento personal. Dios quiere hacerte crecer. La espera no es un tiempo perdido. A veces pensamos, Dios mío, he estado demasiado tiempo perdido. Y de esto podemos hacer un ejemplo. Cuando necesitas hacer alguna diligencia y estás en un lugar haciendo fila y puedas estar 1, 2 horas haciendo fila. Y cuando llega el momento de que te atienden en un segundo y tú dices, tanto esperar para que se resuelva en un segundo. Y tú dices, pero ¿por qué todo este tiempo perdido? Sabes que en Dios no nos sentiremos así, porque cada momento, cada tiempo de espera en Dios tiene un propósito y no es tiempo perdido. Es tiempo donde crecemos, es tiempo donde Dios nos enseña, es un periodo en el que Dios nos moldea, nos enseña y nos prepara para que podamos vivir su propósito de manera plena, de la manera que Dios quiere que tú vivas. Ahora, ¿cómo yo puedo cultivar esa obediencia y esa paciencia? ¿Cómo yo puedo hacer esto? Aquí yo quiero compartirte herramientas prácticas para que puedas hacerlo, para que puedas aprender a vivir una vida en propósito basado en obediencia y paciencia. Y una de las cosas es que estas herramientas yo sé que ya te las sabes. Y es probable que si me llevas escuchando todos los episodios, sepas de lo que hablo. Pero es que son herramientas fundamentales, importantes, y si las has puesto en práctica en tu vida y las tienes como algo importante y vital en tu vida, estoy segura que estás experimentando cambios y estás experimentando la bendición de esta herramienta. Y es que es importante que tengas una vida de comunión con Dios, de una vida de oración constante. Porque mientras tú mantienes una comunicación abierta con Dios, Él te da la dirección, Él te ayuda, Es que Dios no pide que tú obedezcas, simplemente haz lo que yo diga y punto, y no te voy a explicar. A veces pensamos que Dios es así. Ay, Dios hay que obedecerlo, no entenderlo. Y sabes que hay cosas que no necesariamente vamos a entender en el momento, pero si hay algo que yo he aprendido en mi vida cristiana y he visto también en la palabra de Dios, es que Dios no nos deja brutos. Dios no simplemente te va a pedir que obedezcas algo y nunca te va a enseñar o nunca te va a mostrar, ¿verdad? El propósito. Es probable que no veas todo el panorama o hayan cosas que no entiendas, pero de algo estoy segura, que Dios no espera una obediencia a ciegas en el sentido basadas en la nada. Dios te da la seguridad de quién es Él. Él te muestra quién es Él. Tú puedes ver en la palabra de Dios y cuando tú conoces quién es Dios, cuando tú tienes una relación, una comunión con Dios y tú sabes quién es Él, o sea, tú sabes que Él es verdad, tú sabes que Él te ama, tú sabes que Él lo que promete lo cumple, que Él no miente, que Él no cambia de parecer, puedes tener la seguridad de que cuando Él
habla y te dice que obedezca en algún aspecto, puedes tener la seguridad de que es para tu bien. Así que es importante que nosotros tengamos una vida de oración y comunión con Dios, porque eso te va a dirigir, porque no vas a ir a ciegas cuando el Señor te pide algo, aunque no entiendas, Él te va a dar la dirección, Él te va a guiar, Él te va a proveer. Y por eso es muy importante también que tengamos una relación con Dios y su palabra. Es importante. Porque yo no puedo orar sin conocimiento de la palabra de Dios. Y para tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? Estar en contacto con su palabra, estudiar su palabra. La palabra de Dios es nuestra guía. Meditar en sus escrituras, en las promesas que Él nos ha dado, esto nos fortalece en nuestra vida. Así que es importante que siempre dediques tiempo para leer y meditar en su palabra intencionalmente. Puedes comenzar con 5 minutos, con un devocional. Si no sabes cómo hacerlo, puedes comprarte en alguna librería favorita un devocional, algún material de estudio bíblico que te ayude a cómo hacer estudios bíblicos, que tú puedas entender algún libro que te pueda dirigir. Es importante que dediques tiempo a la palabra de Dios y, y te aconsejo que recuerde las promesas, que esos versículos bíblicos, puedo utilizar la aplicación de la Biblia en el celular de YouVersion. Ahí hay planes bíblicos donde puedes leerlos, puedes estar en contacto, ¿verdad?, con la palabra de Dios, el versículo del día, la reflexión del día, pero siempre mantén esta relación consciente y intencional con la palabra de Dios. Porque si no, no vamos a poder obedecer, porque cómo vamos a obedecer algo que no entendemos, o sea, que no podemos estudiar, que no podemos ver de Dios. Así que Dios siempre nos habla por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Así que es importante que tengamos esta relación con Dios, con el Espíritu Santo. Y es importante también rodearnos de personas de fe, con otros creyentes que nos ayuden, que nos dirijan, que nos enseñen. Eh, no hay mejor cosa que un modelo a seguir. Y esto lo podemos ver, un ejemplo, en un Elías y un Eliseo. Había un Eliseo que estaba siguiendo a un Elías, que era alguien que le mostraba, alguien que él podía ver el testimonio. Vemos un ejemplo claro de Jesús y los discípulos. Jesús preparó discípulos para que los discípulos pudieran hacer lo que él hacía cuando ya Jesús iba a ascender a los cielos. Así que cuán importante es que nosotros como creyentes podamos estar en comunidad y rodearnos, porque así podemos ver a Dios obrar y la bendición que hay entre estar en comunidad. Porque rodearnos de una comunidad nos brinda apoyo, nos brinda ánimo para compartir nuestras luchas, nuestras victorias, y esto nos puede ayudar a seguir, ¿verdad?, adelante. Eh, Así que es importante que podamos de verdad tener una vida de obediencia, de comunión con Dios. En mi propia vida he visto cómo Dios ha trabajado a través de mi obediencia, aunque hayan cosas que yo no hubiese entendido en mi vida. Ejemplo de esto, todavía recuerdo cuando Dios comenzaba a trabajar conmigo y me sentía como Abraham, cuando me decía, sal de tu tierra, sal de tu parentela, la cual yo no entendía. Y lo viví práctico, o sea, de verdad, o sea, no estoy hablando de algo simulado o como que me dijo sal de tu tierra y era de una mente, simplemente de una mentalidad, no fue más que eso. Vi cómo Dios me sacó del entorno, me sacó de muchas cosas en mi vida que yo no entendía, algo que yo jamás pensé que saldría de ese lugar. Y vi cómo Dios estaba en ese proceso porque tenía un propósito. Y hay veces que obedecer no lo vamos a entender, pero esa obediencia resulta en bendición. Y en una bendición que no es solo para ti, también es bendición para otros. Y yo he visto a Dios obrar. Obrar cuando me dice, háblale a esa persona y yo he obedecido y he visto los resultados de poder obedecer a Dios, ¿verdad?, en diferentes aspectos de mi vida. Así que te aconsejo a que recuerdes que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, que aunque no siempre entiendas el camino,
puedes confiar en que Él está trabajando en ti y a través de ti. La obediencia y la paciencia no son fáciles, pero son esenciales para vivir una vida plena en Cristo. Así que es importante que nosotros podamos entender que la obediencia y la paciencia son esenciales. Aunque en el camino pueda ser desafiante, recuerda que Dios está contigo, que tiene un plan perfecto y que te va a dar las fuerzas para que puedas seguir adelante. Así que cuando practicamos la obediencia y la paciencia, experimentaremos una paz y una confianza que solo Dios puede dar. Nos volvemos más fuertes en nuestra fe, más capaces de poder enfrentar desafíos en la vida y además, al seguir el plan de Dios, encontramos un propósito y una dirección que nos lleva al gozo del Señor. Así que déjame saber en los comentarios qué ¿qué aspecto Dios ha pedido que haga o has tenido este desafío de obediencia y has obedecido por amor al Señor y has visto grandes resultados? Quiero escuchar de ti, quiero escuchar de tus testimonios y recuerda que si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartirlo con otros porque lo bueno se comparte. Así que te invito a que seas de bendición para otros, para que puedas inspirar a otros por medio de la palabra del Señor, puedas ser instrumento de Dios para que otros puedan descubrir y vivir su propósito en Dios. Así que gracias por acompañarnos en este episodio de Ibe Joan Podcast, Viviendo en el Propósito. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle a la campanita si nos estás escuchando desde YouTube, darnos a las campanitas, suscríbete a nuestro canal de YouTube Ibe Joan Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok como Ibe Joan Podcast. Así que no olvides compartirlo con tus amigos y familiares y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ibe Joan Podcast. Dios te bendiga.